aplicación de agenda. ¿Sí? Estuvimos viendo un poquito los conceptos, la parte de HTML más o menos y de CSS la doy por sabida. Igualmente cualquier duda que tengan o algo que no se entienda me paran, como siempre les digo, no me dejen avanzar si no entienden, ¿eh? Ustedes siempre me paran y me preguntan, no hay problema. Bueno, vamos a empezar entonces a introducirnos un poquito en el lenguaje PHP y después en MySQL, que es donde se van a guardar los datos. Con tranquilidad, no se desesperen, esto es muy fácil, es cuestión de hacerlo y de practicarlo como todo. Estas son las tecnologías que se usan hoy en día en la gran cantidad de páginas de sitios web, usan estas tecnologías, o sea que aprovechen estas clases porque son realmente cosas que van a poder aplicar el día de mañana. Bien, entonces el proyecto lo vamos a armar dentro de un servidor, ya dijimos, acá tienen arriba la ruta, en nuestro SAMP, en la carpeta htdocs vamos a crear la carpeta agenda, como estuvimos haciendo hasta ahora. El que no instaló SAMP ya es hora de que lo vaya instalando, porque si no, no va a poder seguir avanzando. A partir de ahora vamos a trabajar sobre SAMP siempre, ¿sí? Ya no podemos hacer un doble clic a la página y abrirla. Necesitamos que funcione el servidor, porque todo esto funciona con el protocolo HTTP, que es el servidor. Bueno, la carpeta se va a llamar agenda dentro de htdocs. Una vez que esté esa carpeta creada, acuérdense que la vamos a acceder con esta URL que les estoy marcando acá, con la localhost /agenda, va a ser nuestra carpeta de trabajo. Bien, veamos rápidamente para qué sirve cada archivo. Index.php es la página principal, que es la que se abre cuando uno ingresa a esa dirección, abre automáticamente index, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Bien, en formulario PHP vamos a escribir ese formulario que estuvimos un poco trabajando, y el mismo formulario nos va a servir para realizar dos acciones, que son agregar uno nuevo o modificar o editar un contacto que ya existe. El mismo formulario sirve para las dos cosas, ¿se entiende? Entonces vamos a crear una página que se llama formulario, y luego vamos a tener, bueno, como siempre, nuestros estilos. Fíjese que dice hoja de estilos única para todo el proyecto, o sea, no vamos a hacer una hoja de estilo para cada página de las que estamos viendo acá en la lista. Va a haber una hoja de estilo que la van a compartir todos los documentos, o sea, todos van a tener el mismo encabezado, con la misma letra, con el mismo tamaño, todos van a tener el mismo formato, que ahora lo vamos a ver. Y por último, el backend va a ser el archivo que va a procesar los datos. Nosotros vamos a tener nuestros contactos en el frente, mostrándoselo al usuario, y cuando el usuario agregue un usuario o elimine o modifique a través del formulario, todo eso va a ir a parar al backend, y va a ser el backend el que va a interactuar con la base de datos, a interactuar, o sea, cuando quiero agregar uno nuevo o a insertar, estas son las operaciones. Cuando quiero borrar uno, bueno, va a ser la operación que se llama delete, y cuando quiera modificar un registro va a ser el update. Y normalmente para mostrarme todos los contactos va a ser la operación select, que es la más compleja y la que más variaciones tiene dentro del lenguaje de base de datos. Entonces el backend va a hacer estas operaciones, y cuando termine me va a devolver un resultado. Me va a decir, se insertó un contacto, se borró el contacto, se actualizó el contacto, ¿se entiende? Y por último, estos son los archivos auxiliares: abrir conexión y cerrar conexión. Como durante la aplicación, y de acá en más, a medida que las aplicaciones sean cada vez más complejas, esto es una simple agenda, fíjense que es una agenda de práctica y ya tiene unas cuantas cositas. Una buena práctica
es esta, tener un archivo para abrir la conexión con la base de datos y otro para cerrar la conexión. Todavía no sabemos ni lo que es abrir y cerrar, pero no importa. Ahí adentro vamos a escribir un código. Entonces cada vez que tengan que acceder a la base de datos, todo el código que se necesita va a estar escrito en un solo archivo. Entonces, supóngase que me cambia la clave de acceso. Entonces, si yo tengo hecho esto, simplemente corrijo donde dice abrir conexión en un solo lugar y ya está. Cada vez que necesite entrar a la base de datos ya tengo actualizado eso. Yo ahora les paso un zip con estos archivos ya hechos, con cierta parte de HTML hecho, y lo único que ustedes van a hacer es lo que no sabemos, que es escribir un poco el PHP, y yo les voy a ir ayudando. Bueno, pero tenemos que ver unas cuantas cositas en el camino. La clase de hoy, si anda todo bien, vamos a lograr comunicar las páginas entre sí, enviar datos de una a otra. Eso es el objetivo de la clase de hoy. Todavía no creo que hagamos tiempo a llegar a la base de datos, pero no importa, lo haremos después de las vacaciones, tranquilos. Tenemos hasta fin de año, así que no hay problema. Todas las páginas, cuando ustedes también corresponde esto a las buenas prácticas, ¿no? Todas las páginas deberían compartir lo que se llama un prototipo, ¿sí? En este caso les estoy mostrando. Para este ejercicio vamos a usar este prototipo. Vamos a usar un body, el body de siempre, un div con la clase contenedor, un h1, una etiqueta nav, y después va a ir o la tabla o el formulario o algún mensaje que me devuelva el servidor. O sea, todas esas tres páginas que vimos, las que están acá abajo, esas tres páginas van a compartir este formato. Quiere decir que las tres de movida serían iguales. Si yo escribo el HTML y el CSS, yo debería ya dejar todo preparado con las tres páginas con la misma plantilla, ¿se entiende? Con el mismo prototipo se llama. Fíjense que todas apuntan a un solo archivo estilos. Flujo de la información. Bueno, como dijimos antes, fíjense, este es el prototipo que vamos a usar: body, contenedor, h1, nav, y acá van estos tres elementos. Bueno, acá se los estoy mostrando. El contenedor, en este caso, es lo que rodea todo. Acá está el h1. Fíjense que las tres páginas lo comparten, es la misma página. Acá hay un hipervínculo que está dentro de un nav, o sea, todo esto está en un nav, este es el h1, y luego viene algún elemento que iba, según dijimos acá, la tabla, el formulario o los mensajes que me mande el servidor. Compartimos formato. Acá tenemos el h1, tenemos el nav y tenemos en ese espacio tenemos un formulario, y acá lo mismo, el h1, el nav, y en este caso hay un mensajito que dice contacto guardado. Ese mensaje va a cambiar, va a decir eliminado, actualizado. Bueno, el flujo de la información va a ser el siguiente. Vamos a ingresar, como dijimos, a index. La página de inicio es index. Ni bien entremos, vamos a listar todos los contactos que hay en la base de datos. Por ahora, como no vamos a listar nada porque todavía no vimos base de datos, esta tablita la vamos a escribir nosotros. Yo ya se la voy a dar escrita. Normalmente esto va a funcionar trayendo desde la base de datos todos los contactos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo aprieto nuevo contacto, yo voy a tener que llamar a otra página, ¿no es cierto? ¿A quién voy a llamar cuando apriete nuevo contacto? Al formulario. Al formulario. Al formulario. Entonces, ven que acá hay una flecha en verde. Fíjense que dice parámetros, vamos a tener acción y datos. Y esto ahora lo vemos. Que si yo lo voy a llamar, es decir, un hipervínculo, y el destino de ese hipervínculo es formulario.
¿Mm? Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando yo apriete editar, por ejemplo, también voy a llamar a formulario, ¿sí? Estas dos acciones van a requerir de la misma página. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que, por ejemplo, editar tendrá que agarrar datos ya de la base de datos. Claro, muy Y en bien. la otra ya está como está generando algo vos. Exacto. O sea, cuando yo apriete nuevo contacto, el formulario en sí tiene que aparecer vacío, tiene que aparecer en blanco, ¿no? Entonces yo voy a cargar uno nuevo. Y en cambio cuando apriete editar, yo tendría que mandar toda esta información y llenar estos campos para que el usuario lo modifique lo que quiera y después lo guarde. ¿Se entiende la diferencia? Hay un doble uso de la misma página. Quiere decir que formulario.php, cuando yo lo llame, cuando ponga el hipervínculo, le voy a tener que mandar algo más, porque simplemente con llamar a página formulario no me va a alcanzar. Bueno, una vez que tenga los datos acá, yo voy a poner enviar o guardar. Acá esto lo podemos cambiar, este enviar se puede poner guardar si les gusta más. Cuando yo apriete ahí, vamos a pasar todos estos datos a la página de backend. Interactuaba, dijimos, con la base de datos, ¿no es cierto? Entonces le voy a pasar todos estos datos a la página de backend, y ella va a tener la programación necesaria para saber lo que tiene que hacer, si tiene que guardar, si tiene que modificar uno existente. Bien, y en el caso de borrar, por ejemplo, cuando yo apriete borrar, no voy a pasar por el formulario, directamente, por eso está esta flecha, directamente yo le voy a mandar al backend, por lo general se va a mandar este dato que es el ID, le voy a mandar ese ID y le voy a decir la acción es borrar. Entonces le voy a mandar, borrar como acción, y como dato le voy a decir ID tanto, ID 10, ID 7, ID 16. Con esos datos el backend va a saber qué hacer. La acción en este caso, si yo pongo nuevo contacto, bueno, la acción va a ser agregar, por ejemplo. Y si quiero editar, la acción va a ser editar o modificar. Esa palabra la voy a inventar yo, pero que tiene que representar eso. Y en datos, si es uno nuevo, no le voy a mandar nada, porque solamente quiero el formulario en blanco. Pero si es un contacto existente, y la acción es editar, voy a tener que mandarle todos estos datos, todos esos datos, para que los cargue en el formulario y yo los pueda manipular y después volverlos a grabar. Así que bueno, por ahora el objetivo de hoy es que aprendan a enviar estos parámetros de un lado a otro. No nos vamos a preocupar todavía por la base de datos. Hagamos un ejemplo, nuevo contacto, ¿no? Ese hipervínculo normalmente era ahref formulario.php y ahí terminaba. Bueno, acá fíjense que después del nombre de la página hay un parámetro, acción igual agregar. Entonces yo voy a decir que quiero llamar a esta página, pero además le voy a pasar un parámetro, y agregar nuevo es lo que se ve en pantalla, nuevo contacto. Bueno, agregar nuevo. Esta es la forma más fácil, que es a través de un get. Acuérdense que get era, acá dice, get era a través de la URL, a través de la barrita de dirección. Entonces, llamamos a formulario, acción igual a agregar. Este es un hipervínculo con parámetros. Y este sería un hipervínculo para el editar. Cuando yo apriete editar, le voy a tener que pasar todos estos parámetros en el hipervínculo. Obviamente que esto ahora lo vamos a escribir a mano y nos va a dar un laburo terrible, porque vamos a tener que volver a cargar todos estos datos en el hipervínculo. Pero acuérdense que esto después lo va a hacer automáticamente el backend. Nosotros esto no lo vamos a hacer así como lo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a sufrir un poco hasta que dominemos el backend. En este caso el botón de modificar
va a llamar a formulario.php, pero los parámetros van a ser otros. Fíjense, el signo de pregunta es, a partir de ahí empiezan los parámetros. Acción, modificar. And, este símbolo significa y id igual a 30, ¿sí? Y otra vez así, nombre igual a Ricardo, y ahí iría otro y y dirección igual a tanto, y fecha igual a tanto, y email igual a tanto. Le envío todos los parámetros de ese elemento que quiero modificar. Entonces eso sería fundamental que lo puedan hacer. Esta es la forma de enviar entonces con hipervínculos. Es la forma de enviar parámetros con hipervínculos. Vamos a practicar eso. Y la otra forma es a través de un formulario. Yo lleno esto, lleno acá, y cuando aprieto enviar se genera un chorro de datos iguales a estos. El mismo formulario me genera una petición igual a esta. Acuérdense que el formulario tenía esta estructura. Tenía una acción, backend.php. Acá me va a poner automáticamente, me va a poner un signo de pregunta y todos los parámetros los va a sacar de acá dentro de los campos de texto que yo vaya llenando. Yo con esto los estoy enviando. Ahora del otro lado, la otra página los tiene que recibir.